Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que se me ha ocurrido hablar. Sobre cuál es el tema lo habréis podido ver en el titular de este vídeo, no sé cómo se habrá titulado, pero bueno, al final habréis visto cómo ha podido ser, sobre la miniatura también, qué pilotos de la actual parrilla de pilotos jóvenes, lo vamos a hacer hablando de los pilotos jóvenes por supuesto, puede ser que lleguemos a verles ganar un campeonato del mundo en la Fórmula 1. Actualmente hemos visto una revolución, por así decirlo, en la parrilla. Hemos visto cómo los jóvenes pilotos han ido entrando cada vez más y más y ya se han ido asentando una nueva generación de pilotos jóvenes. Tampoco sé yo cómo explicaros ahora mismo en qué base de pilotos me he ceñido, porque al final depende de lo que consideres joven, ¿no? Pero bueno, yo me estoy centrando en los pilotos del estilo de Max Verstappen, de Charles Leclerc, de George Russell, de Lando Norris, de Mick Schumacher, de Oscar Piastri, que no está actualmente en la Fórmula 1, pero lo estará probablemente en la temporada que viene. Ese estilo de pilotos que todos podéis saber que son jóvenes pilotos que están llegando nuevos a la parrilla. Y pues entonces en este vídeo lo que vamos a hablar es sobre ese estilo de pilotos, no pilotos ya que sean más mayores, por supuesto no pilotos que ya hayan ganado el mundial, porque por ejemplo a Max Verstappen no lo vamos a incluir en este vídeo porque ha ganado un mundial, es líder de este mundial y probablemente vaya a ganar el mundial de este año, así que a Max Verstappen no lo vamos a incluir porque sabemos cuál es la respuesta, que es un sí. Pero lo que vamos a hablar es de esos pilotos jóvenes, esa nueva generación de pilotos que están llegando, si serán capaces de llegar a ganar un mundial. Por supuesto, esta es un poco mi opinión de lo que hemos podido ver actualmente en la Fórmula 1. Solo nos vamos a centrar en pilotos que estén actualmente en la Fórmula 1, es decir, Oscar Piastri, que sería un piloto bastante interesante del que hablar, no lo vamos a mencionar porque no está en Fórmula 1, no ha corrido en Fórmula 1, no lo hemos podido ver. También porque hago esto, porque luego hay pilotos que destacan mucho en categorías inferiores, luego llegan a la Fórmula 1 y tampoco es que destaquen tanto. Por ejemplo, alguien de quien se hablaba mucho que consiguió ganar la Fórmula 2, venía como una joven estrella, era Stoffel Vandoorne, que hoy se ha proclamado campeón de la Fórmula E, por eso además también se me ha venido a la cabeza. Stoffel Vandoorne venía de la Fórmula 2, era un piloto súper talentoso, iba a poder pelear por mundiales, y Fernando Alonso en 2 años se lo comió y acabó teniendo que salir de la Fórmula 1. Entonces por eso estoy mencionando de que vamos a mencionar solo pilotos de Fórmula 1, solo pilotos que sepamos ya cómo han rendido en Fórmula 1 y por supuesto aún así tampoco es una verdad absoluta, como estoy comentando, esta es mi opinión en base a lo que hayamos podido ir viendo en la categoría, en base a lo que hayamos podido ir viendo lo que lleva en la Fórmula 1, pero por supuesto puede pasar que luego tengan una evolución diferente o puede pasar que parezca que sí que vayan a ganar mundiales y luego pues tengan algún accidente y al final tengan que retirarse de la Fórmula 1, puede pasar mil historias, así que no me voy a entretener más y ya creo que entendéis un poco cómo va a ir este vídeo, así que vamos a comenzar. Voy a seguir el orden más o menos, tampoco un poco así en mi cabeza, ¿no? También es un vídeo un poco improvisado, sé más o menos lo que quiero decir, porque sé más o menos lo que obviamente hemos visto de los pilotos, tampoco es algo que se tenga que pensar mucho, pero que no es un vídeo en el que os traiga muchísimas estadísticas de pilotos para deciros seguro que va a ganar un mundial por esto, o no lo va a ganar, o no va a tener la capacidad por lo menos para pelearlo. No voy a decir si lo van a ganar o no, porque una cosa es que puedan llegar a ganarlo y otra cosa es que lo ganen. Hay que tener en cuenta que la Fórmula 1, al final, por mucho talento que tengas, necesitas el mejor monoplaza también. Entonces, Verstappen ya tenía mucho talento desde que llegó a la Fórmula 1, pero tan solo ha podido ganar el Mundial el año pasado y este año lo está peleando porque hasta ahora Red Bull, como tal, en verdad no había estado peleando por el Mundial en estos últimos años. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también ese factor. Pero yo diría, si tuviéramos los mismos monoplazas toda la parrilla, por ejemplo, si estos pilotos pelearían o no pelearían por el Mundial. Así que ahora ya sí, vamos a comenzar, como digo, lo que quería decir era que el orden vamos a seguirlo un poco en el orden de constructores que acabaron el año pasado, es decir, vamos a empezar por el equipo Haas. En el equipo Haas hay un piloto que podemos decir que es de la nueva generación de pilotos, que es Mick Schumacher. Va a haber pilotos donde hablemos más rápido y va a haber pilotos donde nos detengamos un poco más. Mick Schumacher, rápidamente, yo creo que es uno de los pilotos que sí que vamos a poder hablar rápido de él. Lo que yo quería comentar de Mick Schumacher, yo no creo, por lo que hemos visto en Fórmula 1, que le vayamos a ver ganar un mundial. Es decir, a mí Mick Schumacher me parece un buen piloto para mantenerse varios años en la parrilla. Es decir, no es un piloto que en 5 años vaya a desaparecer porque no va a tener más oportunidades. Yo creo que, salvo que a lo mejor por mala suerte o lo que sea se quede sin oportunidades, que hay veces que puede llegar a pasar eso, pilotos que también destacan bastante, luego por mala suerte no tienen la oportunidad de seguir en Fórmula 1, no ese es el caso, pero por ejemplo Oscar Piastri es un piloto que destacó muchísimo en Fórmula 2, total, que vamos, que lo ganó en su primer año en Fórmula 2 y no tiene asiento en Fórmula 1 en su primer año, probablemente lo tenga para el año que viene, pero bueno, que puede llegar a pasar ese estilo de cosas. Pero yo creo que Mick Schumacher es un piloto
que creo que sí que tiene talento para poder quedarse muchos años en Fórmula 1 y hacer una carrera larga en la parrilla. De ahí a ganar un mundial, yo creo que está bastante lejos del rendimiento de los pilotos que sí que creo que pueden llegar a ganar. También hace poca justicia porque al final Mick Schumacher el año pasado no se pudo mostrar con los coches anteriores porque el Haas era un coche súper lento, y luego este año pues los monoplazas han cambiado bastante, pero y ya hemos visto en estas últimas carreras que sí que está consiguiendo rendir algo mejor, pero de ahí a ganar un mundial no lo sé, como yo creo que no puede llegar a darse el caso de que al final evolucione mucho mejor. Mick Schumacher siempre en sus segundas temporadas en las siguientes categorías ha conseguido rendir mejor. Tengamos en cuenta que su segunda temporada en Fórmula 2 los coches han cambiado completamente, así que a lo mejor el año que viene le vemos rendir muchísimo mejor, podría llegar a ser, pero en sí yo diría que no es de los pilotos a los que yo les metería como futuros campeones del mundo. Puede ser que lo gane, por supuesto, y además yo lo he comentado en varias veces en este canal, que yo creo que Mick Schumacher, salvo que lo haga horriblemente, es inevitable que lo vamos a ver acabar viendo en el equipo Ferrari. Entonces, estando ya en el equipo Ferrari, ya ahí pues hay más posibilidades, por supuesto, de poder convertirse en campeón del mundo. Pero a priori yo no lo pondría entre los pilotos a lo mejor más talentosos, podríamos llegar a decir. Yo, como digo, creo que sí que es un piloto que se puede mantener más años en la parrilla, pero no un piloto que pueda llegar a ganar, a lo mejor pelear el mundial, no un piloto de los favoritos que yo pondría, vamos a decirlo así, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente equipo. En el equipo Williams actualmente no hay ningún piloto de esa nueva generación de pilotos. Sí que Alexander Albon también entró, por ejemplo, en el mismo año que entró Russell, que entró Norris, pero tiene un par de años más y yo no lo pondría en ese escalón tampoco, ni siquiera para poder debatirlo. Y luego Nicolás Latifi pues tampoco, por supuesto, entraría. Así que ya vamos a dar el salto al equipo Alfa Romeo, donde sí que hay un piloto que es más joven, que entró el año pasado y que tiene más o menos esta edad de los jóvenes pilotos que estamos comentando, que es Guan Yu Zhou. Pero sí que Guan Yu Zhou, vamos a ir bastante rápido, yo creo que no. O sea, yo creo que Guan Yu Zhou, vamos, no creo que esto sorprenda a nadie, decir que no creo que gane el mundial. No consiguió ganar la Fórmula 2 en 3 años que estuvo. Sí que a lo mejor lo ha comentado en este parón veraniego, lo ha comentado en varias ocasiones, que el final de la Fórmula 2 del año pasado iba con muchísima presión añadida. Ya iba con mucha presión porque yo recuerdo el principio de aquel año de Fórmula 2, era su tercer año, ya se venía hablando bastante de Guan Yu Zhou, también por ser piloto chino siempre se ha hablado bastante, yo creo, de él, pero bueno, ya se venía hablando también bastante de él, entonces iba con esa presión de decir, tiene que ganar ya porque es su tercer año, tiene que ganar ya al final, porque siempre ha sido un piloto muy talentoso, pero no conseguía ganar, pues ese era el año a lo mejor, y luego acabó con el año con mucha presión más, además, porque ya era oficial que iba a ir al equipo Alfa Romeo, entonces tenía esa presión añadida, y el año pasado, pues por eso también le jugó una mala pasada. Aún así, yo creo que no le vamos a ver ganar un mundial. No sé cuánto tiempo seguirá en la Fórmula 1, pero yo creo que no le vamos a seguir no le creo que le veamos ganando un mundial, aunque yo sí que lo he comentado en varias veces en esta temporada, que a mí me ha sorprendido mucho. Yo creo que es una de las sorpresas también de la temporada en sí, porque tengo que hacer un vídeo de sorpresas y decepciones, yo creo, pero bueno, es una de mis sorpresas también de la temporada debido a que yo no me esperaba este buen rendimiento de Guan Yu Zhou en la Fórmula 1, pero ya de ahí a que vaya a ganar el mundial, yo lo veo también muy complicado. Luego tenemos en el equipo Alfa Tauri, yo solo pondría a un piloto, por lo menos por lo que hemos visto en Fórmula 1, hay un piloto que ya directamente descartaría, que es Yuki Tsunoda. A Yuki Tsunoda, que sí que entraría en esa nueva generación a lo mejor de pilotos, yo sí que lo descartaría totalmente. Yo creo que no le vamos a ver ganar un mundial, por lo que por lo menos ha visto en Fórmula 1. Sí que tuvo un paso por Fórmula 3 y Fórmula 2 muy rápidos, literalmente estuvo un año tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2, pero en Fórmula 1 los 2 años que hemos visto, y eso que este año sí que ha conseguido empezar algo mejor, luego aún así le vemos con muchos errores de novato. Eso son cosas que se acaban mejorando, pero yo creo que no va a llegar a estar al nivel para poder pelear un mundial. Y luego hay otro piloto que a lo mejor podría llegar a estar, de los pilotos que hemos hablado, sí que estaría un escalón por delante, que es Pierre Gasly. A él sí que lo pondría un escalón por delante de los pilotos que actualmente hemos llegado a hablar, pero también lo veo complicado que acabe ganando un mundial, lo veo bastante difícil. Además veremos si acaba teniendo oportunidades, porque sabemos que Red Bull tiene prácticamente las puertas cerradas, lo hemos hablado ya en este canal también de qué es lo que puede ocurrir con Pierre Gasly. Veremos si se acaba yendo a Alpine, ya lo comentamos eso en un vídeo en específico hablando sobre Pierre Gasly, pero bueno, que al final en Red Bull tiene las puertas cerradas, no sé yo si acabará en algún momento yendo a Mercedes o Ferrari. Necesitaría que al final la parrilla se comprima bastante, necesita ya sí o sí salir de la estructura de Red Bull, porque Red Bull tiene las puertas cerradas y seguir en Alfa Tauri no sirve de nada, pero ya de ahí a ganar un mundial también lo veo complicado. Creo que sí que es un piloto, si hablábamos por ejemplo de Mick Schumacher, que es un piloto que se puede quedar varios años en la parrilla, pues Pierre Gasly aún más, ¿no? Porque sí que creo que es un buen piloto, es un ganador ya en la Fórmula 1 porque logró ganar una carrera en el Gran Premio de Italia 2020, pero de ahí lo mismo digo, a ganar el mundial tampoco lo veo. Ya vamos subiendo en el escalón, ya vamos subiendo en la parrilla, se me olvidó decir el equipo Aston Martin, pero bueno, el equipo Aston Martin actualmente tiene a Sebastian Vettel y a Lance Stroll, ninguno entra en esa generación nueva de parrilla. Sebastian Vettel
por supuesto además ya ha ganado un mundial, entonces no podríamos hablar de él. Y si vamos a hablar de Lance Stroll es rápidamente que no, obviamente no va a ganar un mundial, yo creo, así que pues pasamos de página posiblemente directamente ya de Aston Martin. Llegamos al equipo Alpine, no sé yo si se consideraría Esteban Ocon como la nueva generación de pilotos, de esta nueva generación de pilotos, porque entró hace ya algo más que el resto de pilotos, pero rápidamente si hay que hablar de algo, pues yo diría, si hay que mencionar rápidamente a Esteban Ocon, yo diría que no, yo no lo veo como un piloto ganador tampoco en la Fórmula 1, tampoco un piloto que pueda llegar a ganar un mundial. A esto todo digo, y los pilotos que hemos visto antes también, que depende mucho si luego a lo mejor les sale una oportunidad buena y en la oportunidad buena consiguen rendir mucho mejor, porque también luego estar en un equipo pequeño y un equipo grande cambia mucho la historia, porque por ejemplo con Pierre Gasly se ha visto que ha cambiado para mal cuando estuvo en el equipo Red Bull, que yo creo que ahora rendiría distinto, pero estuvo en el equipo Red Bull y la presión le pudo. A lo mejor llega a un equipo grande y no le puede la presión y consigue rendir mejor, ¿no? Puede llegar a ocurrir con algún piloto, pero bueno, todo eso dependería, pero suponiendo en pautas generales, yo creo que Esteban Ocon tampoco. Yo siempre lo he comentado que además hay mucha gente que le encanta a Esteban Ocon, a mí no es un piloto que me agrade demasiado, creo que además también en varias ocasiones también es bastante sucio, entre comillas, obviamente no es un piloto que sea súper agresivo, que sea súper sucio en general, pero en algunas ocasiones también sí lo ha tenido que ser, y yo creo que aún así tampoco, esto ya lo estoy diciendo como gusto personal, pero que aún así yo creo que ni siquiera tampoco es el mejor piloto francés de la parrilla, yo creo que Pierre Gasly es mejor que él y tampoco lo he puesto como ganador del mundial, así que también lo quitaría. Hemos ido descartando muchos equipos y ya llegamos a los equipos donde yo creo que ya hay los posibles ganadores, los que más talento tienen, por así decirlo. ¿En qué equipos estoy hablando? Llegamos al equipo McLaren. Ricciardo no lo incluimos en esta nueva generación de pilotos, pero así que a quien sí que incluimos es a Lando Norris, y yo Lando Norris sí que lo pondría como un posible ganador en el futuro, como un posible ganador en la Fórmula 1. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Lando Norris yo lo he comentado en varias ocasiones porque ha habido mucha gente en estos años que lo ponían ya directamente en el escalón de Verstappen y Leclerc, porque a Verstappen y a Leclerc siempre se ha puesto en el mismo escalón, ahora hablaremos de Leclerc por supuesto, pero siempre se les ha visto como el futuro de la Fórmula 1. Y hubo un tiempo, sobre todo el año pasado, con el comienzo de la temporada pasada, que fue espectacular de Lando Norris, rindiendo súper bien con el McLaren. También sorprendió mucho, yo creo que porque había muchas esperanzas puestas en Ricciardo, que luego se ha visto que Ricciardo al final no ha rendido con McLaren, pero había muchas esperanzas puestas en Ricciardo, y verle superar a Ricciardo de esa manera como le superó a comienzos de la pasada temporada, directamente ya cuando empezaron a ser compañeros de equipo, pues sorprendió bastante, pero además luego la multitud de podios que consiguió en ese comienzo de temporada, pues hubo mucha gente que ya le ponía en ese mismo escalón. Yo siempre he comentado que a mí Lando Norris es un piloto que me gusta bastante, es un piloto que ha rendido mucho mejor en Fórmula 1 que lo hizo, por ejemplo, en Fórmula 2. En Fórmula 2 yo creo que tampoco no rindió como puedes llegar a decir, bueno, va a ser un piloto que la va a romper en Fórmula 1, pero luego llegó a Fórmula 1 y lo ha rendido muy bien desde ya de 2019, cuando entra con Carlos Sainz, rinde muy bien. En 2020 da un salto de calidad tremendo, logrando también su primer podio en aquella temporada. 2021, lo que estamos comentando, demostró muchísimo, superó a Daniel Ricciardo, logró su primera pole, no logró su primera victoria porque, bueno, por errores que ya comentamos en su día también cuando ocurrió aquel Gran Premio de Rusia. Y esta temporada también está rindiendo bastante bien, ha logrado un podio en Imola, lo está haciendo bastante bien, ha logrado también salir en tercera posición en una ocasión en toda esta temporada, así que al final está también bastante bien la temporada de Lando Norris, y yo sí que lo pondría como un posible campeón. A mí me ha sorprendido bastante porque sigue, a lo mejor yo, si lo decimos el año que sube a Fórmula 1, yo creía que no iba a poder ser de ese estilo de pilotos, pero luego ha llegado a la Fórmula 1, por eso también comento de que hay pilotos que no quiero hablar, que no estén o no hayan estado en Fórmula 1, bueno, que hayan estado y ya no estén, tampoco vamos a hablar, ¿no? Pero que no estén en Fórmula 1 porque luego hay pilotos que cambian cuando llegan a Fórmula 1, pilotos en Fórmula 2 que rinden muy bien y llegan a Fórmula 1 y no, como he comentado. Lando Norris no es un piloto que yo antes te hubiera dicho que iba a ganar un mundial, pero yo ahora mismo creo que si tiene la maquinaria suficiente, sí podría llegar a hacerlo. Me parece a mí que sí, vamos, lo podemos llegar a ver. Pero, como he comentado, nunca lo he puesto en ese escalón de Leclerc y Verstappen, a quienes siempre se les ha puesto como el futuro. Pero sí que creo que es un piloto, digamos que, por ejemplo, poniéndolos en casos antiguos, ¿no? Para que os hagáis una idea, no es un piloto del estilo Hamilton o Vettel, que siempre se les ha considerado, por ejemplo, ahí, o Fernando Alonso. Yo creo que no sería Lando Norris ninguno de esos tres, como sí que estarían Verstappen y Leclerc de esta nueva generación, pero a lo mejor podría ser un Kimi Raikkonen, que también peleó y ganó un mundial y peleó varios mundiales. Creo que Lando Norris podría llegar a ser de ese estilo. No sé si me estáis entendiendo, no sé si me estará entendiendo mal lo que me quiero explicar, ¿vale? Que no está a ese nivel ya de tanto talento sobre todo, pero que sí que es un muy buen piloto capaz también de ganar un mundial por trabajo y esfuerzo. Llegamos al equipo Ferrari. Carlos Sainz tampoco lo metería en esta generación nueva, por eso también con Carlos Sainz sobre todo os comentaba de que no sabía cómo explicar también lo de la nueva generación, porque Carlos Sainz no lo metería en esta nueva generación, pero creo que es un piloto joven también, pero Sainz no lo metería en esta nueva generación. A quien sí que metería es a Charles Leclerc, y de Leclerc al final poco hay que hablar. Al final es lo que estaba comentando antes, siempre se le ha puesto al mismo escalón que Verstappen,
Verstappen ya ha ganado un mundial, siempre se ha puesto como que eran los dos el futuro de Fórmula 1 y estoy de acuerdo y yo creo que Leclerc sí que va a ganar un mundial. Este año está a 80 puntos de Verstappen, pero está a 80 puntos de Verstappen por causa ajena a él, porque hay una estadística que ha salido también de medios contrastados hablando sobre qué es lo que ha ocurrido con Leclerc este año. Si solo contásemos si los puntos que ha perdido Leclerc debido a Ferrari, debido a estrategia o debido a fallos de motor o debido a todo eso, y obviamente siguiendo contando los fallos que ha tenido debidos a él, si contásemos todo eso, Leclerc estaría muchísimo más cerca, estaría a menos de una distancia de una carrera, a menos de 25 puntos, pero con los problemas que ha tenido ajenos a él, pues está en la posición en la que está. Obviamente, Leclerc, ¿qué es lo que le falla ahora mismo? Leclerc le falla la madurez que tiene Verstappen. ¿Y por qué Verstappen tiene más madurez? Porque entró muchos años antes. Leclerc entra en 2018. Leclerc en 2018 entra y es tan bueno que en 2019 sube a Ferrari. Es tan bueno que en 2019 gana Sebastian Vettel. Hubo mucho revuelo en Ferrari en aquel año, pero gana Sebastian Vettel y 2020 lo vuelve a hacer. Es un piloto muy bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que Max Verstappen entra en 2015. Entonces, esos años de más se notan en cuanto a madurez y Leclerc ahora mismo no tiene tanta madurez como sí que se le nota a Max Verstappen. Pero que va a ganar un mundial, o sea, que vaya a ganarlo, lo que estoy comentando durante todo el vídeo, de que al final depende mucho de si tiene o no el coche, pero que puede pelear un mundial, vamos, no me cabe ninguna duda. O sea, junto a Verstappen siempre se les ha considerado como los dos futuros de la Fórmula 1 y es que estoy totalmente de acuerdo y lo va a ganar probablemente un mundial, por lo menos en la Fórmula 1 lo va a poder ganar. No hace falta hablar más, pero solo le falta esa madurez que tiene Verstappen al final de haber estado más años, de haber podido... También una cosa que también ha tenido Verstappen bueno al final en la carrera para el momento actual en el que estamos es que Verstappen ha tenido una madurez en la que ha podido seguir madurando sin estar tanto en los focos. ¿A qué me refiero con esto? Que Verstappen en los primeros años en los que está en Fórmula 1 podía haber ganado carreras con Red Bull en esos primeros años ya cuando le suben, pero no estaba compitiendo el Mundial porque Red Bull, a excepción de carreras donde podían pelear por la victoria, no peleaban en general el Mundial. Eso le viene muy bien a Verstappen porque está madurando sin estar en el foco. Pero es que Leclerc desde 2019, que es su segundo año, ya puede ganar, está Mercedes mucho mejor, ¿no? Pero sí que están en mejor posición para ganar el Mundial incluso que Verstappen, no lo gana. Luego además tiene un año que de repente Ferrari hace un bajón enorme y 2021 es un año en el que tienen que estar subiendo, entonces no está tampoco peleando por victorias y hemos llegado a este año donde ya de por sí están de lleno en la pelea por el Mundial y eso entonces la madurez pues le ha debido costar más, además de obviamente los años de más. Pero bueno, que Leclerc puede pelear un Mundial es sin ninguna duda. Y llegamos ya al último equipo del que vamos a hablar porque Red Bull no vamos a hablar porque está Verstappen, obviamente lo incluimos, y Pérez no está en la nueva generación de pilotos. Pérez es incluso por ejemplo mayor que Carlos Sainz y tampoco lo hemos metido, así que no lo metemos en esta nueva generación de pilotos y Verstappen ya ha ganado un mundial, no hay que hablar de él como estoy comentando, y vamos a hablar del equipo Mercedes y vamos a hablar de George Russell, que él sí que lo incluiría también en ese escalón, como estoy comentando, de Leclerc y Verstappen. Lo que no incluiría a Norris, a George Russell sí que lo incluiría junto a Verstappen y a Charles Leclerc. A mí siempre me ha parecido un piloto espectacular, llegaba desde la Fórmula 2 rompiendo los récords que rompió Charles Leclerc, los récords que marcó Charles Leclerc los rompió George Russell en su único año en Fórmula 2 para ganar aquel título, pero la mala suerte que ha tenido George Russell es que llegó a un equipo Williams donde estaba muy atrás, se quedó allí 3 años, en 2021 sí que ya estuvieron algo más cerca, seguían siendo el último equipo, bueno, el último equipo no porque estaba Haas, pero sin contar el equipo Haas, eran el último equipo, o sea, eran el noveno equipo, y aún así rindió muy bien la pasada temporada y este año a mí me está sorprendiendo una barbaridad, porque yo, aunque os haya dicho el año pasado, lo dije muchas veces, pero lo he comentado también en este canal en este tiempo, de que yo siempre lo he metido en ese escalón entre Verstappen y Leclerc, siempre lo he puesto por delante de Lando Norris, aunque el año pasado se dijese Lando Norris y meterle en ese escalón, yo no lo metería, y sí metería a George Russell en ese escalón en el que están Leclerc y Verstappen, que son los pilotos con más talento de esta nueva generación de pilotos, yo sí que lo metería y con más futuro diría yo, aunque Lando Norris también creo que vaya a ganar un mundial como he explicado, pero a George Russell sí lo metería en ese escalón, pero tenía esa mala suerte de no poder competir. Ha llegado a Mercedes y aún diciéndoos todo eso, yo no me esperaba este buen rendimiento que ha tenido estar ahora mismo por delante de Hamilton en el Mundial, que se ha dado porque al final Hamilton empezó muy mal el año, ahora mismo está probablemente rindiendo mejor Hamilton, desde luego, si no digo que no, pero al final los resultados está ahora mismo por delante, consiguiendo muchos podios con un monoplaza que sobre todo a principio de temporada no estaba para competir y logrando esta pole que logró en Hungría. Sin lugar a duda, yo creo que George Russell va a poder ganar un Mundial, lo mismo que hemos comentado, que luego tenga la maquinaria o no es una cosa, pero que lo puede pelear y con el mismo coche yo creo que esos son los pilotos que podríamos llegar a ver ganando un mundial y a Russell lo metería sin ninguna duda. Rompió los récords en Fórmula 2, que estoy diciendo de Charles Leclerc, y en Fórmula 1 está rindiendo muy bien en la primera oportunidad que ha tenido con un coche, ya no voy a decir ganador, porque al final tampoco el Mercedes ahora mismo no es ganador, pero con un coche competitivo, porque llegó a un Williams que donde no era competitivo, ha pasado a Mercedes, que Mercedes no es la Mercedes que estábamos acostumbrados, pero es un coche ahora mismo competitivo, más competitivo de lo que era el Williams
posiciones en el que estaba George Russell, está demostrando un nivel espectacular. Le hemos visto, sobre todo ya no diría, os he comentado por ejemplo la pole de Hungría, yo ya no os diría ni siquiera esos momentos. A mí momentos que me ha sorprendido aún más de George Russell es por ejemplo la defensa que hizo tanto a los dos Red Bull en el Gran Premio de España cuando estaba liderando la carrera para que no le pasaran, una defensa que hay a Max Verstappen y otra que ahí le hizo a Sergio Pérez también en la curva 3 espectacular, y luego las defensas que también hizo tanto a Leclerc como a Verstappen en este último Gran Premio, en el Gran Premio de Hungría, para intentar defender la posición de líder. Pero bueno, esto es mi opinión. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones acerca de quién creéis que puede llegar a ser que veamos ganando un mundial. Si opináis algún piloto que os he dicho que no creamos, que no crea que puede llegar a ganar un mundial y vosotros sí creéis, dejadme en los comentarios, me lo podéis argumentar y estaré encantado de leeros. Obviamente me podéis dejar si queréis de pilotos que no hemos comentado, porque no he metido en esta nueva generación de pilotos, si creéis que van a ganarlo, o si creéis pilotos que están en Fórmula 2, creéis que Oscar Piastri o creéis que otro piloto que está actualmente en Fórmula 2 puede llegar a ganar, pues me lo podéis también dejar en los comentarios. Yo, por hacer este vídeo un pelín más corto, que ya se me ha hecho, es larguísimo, ya llevamos por lo menos de grabación, luego no sé cuánto con la edición y eso, pero de grabación llevo yo aquí 25 minutos, así que dejadme en los comentarios todo esto, que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.